En este video quiero hablar un poco del mindset que uno tiene que tener a la hora de invertir dinero para el futuro y tal vez trabajar un poco las creencias limitantes que uno tiene con, con el tema de las inversiones y de comenzar a poner a trabajar el dinero. Primero, creo que es importante entender que el dinero que uno tiene que invertir para el futuro es dinero que uno no está necesitando para cubrir necesidades básicas ni el estilo de vida. Con eso me refiero a que obviamente tiene que ser un porcentaje de la plata que uno genera todos los meses que uno pueda poner a trabajar sin la necesidad de comprometer el estilo de vida. Es decir, no vamos a invertir plata que uno necesita para pagar los servicios públicos, que necesita para comprar la comida del mes o para pagar internet, por ejemplo, todo lo que son necesidades básicas. Sino que, pues al final de cuentas, sí es importante tener claro que el tema de la inversión es pensar en uno mismo, porque uno quiere invertir algo del presente que uno está generando para que en el futuro le dé a uno un rendimiento y ese dinero crezca. Por ejemplo, para comprarse una casa, para comprarse un lote, para la jubilación y no depender de una pensión del gobierno, por ejemplo. Entonces, ese es el punto número uno. Luego, el punto tal vez número dos a mencionar es que es importante entender que eso es parte del estilo de vida que uno quiere adoptar. ¿A qué voy con esto? Que mucha gente cree que tal vez las inversiones es algo que solo pocos hacen o que gente que solo con mucha plata puede comenzar a invertir, cuando realmente uno puede comenzar a invertir, dependiendo del tipo de inversión, desde, no sé, 30, $50, que claramente no es lo ideal, pero si quiere ir adoptando el hábito puede hacerlo, hasta $300 al mes, 400 al mes, siempre un porcentaje. Ese porcentaje va a variar obviamente dependiendo de cada situación, pero normalmente puede ser un 10% al menos de sus ingresos mensuales. Entonces, entender que eso es parte del estilo de vida. ¿Por qué? Porque realmente uno tiene que adoptar la mentalidad de que esto es algo normal, ¿verdad? Invertir es algo normal, especialmente personas que están desde Costa Rica, por ejemplo. Invertir y el tema de las inversiones y las finanzas personales no es algo fuerte con lo que crecemos tal vez desde niños, ¿verdad? Tal vez no lo vemos en la escuela, no lo vemos en el cole, en la universidad. Y yo recuerdo que, bueno, yo estudié en la Escuela de Administración de Negocios y en el tema de finanzas, pues uno veía tal vez más la parte corporativa o la parte empresarial, y tal vez a uno no le enseñan cómo hacer un presupuesto, no le enseñan sobre inversiones personales y cómo hacerlo. Entonces tal vez uno no adopta esas creencias desde ese momento. Entonces lo principal es entender que es normal, tal y como ahorrar es normal, o el tratamiento de las deudas y la mentalidad que uno tiene que adoptar también es parte de el trabajo que uno tiene que hacer con el tema del mindset. Y finalmente, entender que existen muchas diferentes, ¿verdad? Muchas opciones que son diferentes. No solamente lo que uno está acostumbrado a escuchar o a conocer al inicio, que son las opciones que le dejan a uno un rendimiento muy bajo, como por ejemplo inversiones en bancos y en cooperativas que tienen instrumentos de inversión a la vista o tienen instrumentos como certificados de depósito a plazo, y creer que esa es la única opción que uno tiene, especialmente en países como Costa Rica, que tal vez el sistema financiero no está tan desarrollado como en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? En Estados Unidos, por ejemplo, las personas tienen la, la oportunidad de manejar sus inversiones y crear su portafolio. ¿Por qué? Porque existen brokers que les permiten invertir en fondos de inversión que están tal vez indexados al mercado, ¿verdad? Al S&P 500, o les permiten comprar acciones directamente, o trabajan para una compañía que les ofrece stock plans, acciones en los que pueden adquirir acciones de la compañía a lo largo del tiempo. Entonces, obviamente ellos pueden ir construyendo ese portafolio. Ahora, desde Costa Rica también se puede hacer esto. Esto es algo importante entender. Y cuando uno conoce que también se puede hacer este tipo de inversiones, entonces uno comienza a comparar si realmente esas son mejores que las tradicionales que uno conoce, como los que mencionaba al inicio. Y pues obviamente haciendo el análisis uno se da cuenta de que puede obtener más rendimientos si lo hace pensando a largo plazo, que ese es otro tema muy importante, la definición de metas de inversión a corto, mediano y largo plazo, dependiendo del objetivo. Y pues lo que uno tiene que hacer entonces es
entender primero el producto financiero y después comenzar a invertir con tranquilidad, siempre buscando que sean inversiones seguras. Eso quiere decir que estén reguladas, que la jurisdicción pues sea bastante segura y más segura que Costa Rica. Luego que sean flexibles, eso es algo muy importante que mencionaba antes, y es que con las inversiones uno tiene que tener el poder de controlar su portafolio de inversión y decidir cuánto porcentaje quiere, en dónde lo quiere invertir. Y obviamente que sea transparente, es decir, que exista información allá afuera, que yo pueda revisar los fact sheets, que yo pueda revisar el prospectus de un fondo de inversión o de alguna compañía. Es súper importante, y esto es algo que yo siempre comento, y es que en Costa Rica no sé por qué existe como tanto secretismo con respecto a la información financiera, inclusive bancos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las pensiones, mucha gente ni siquiera sabe en qué está invertida su plata de las pensiones, que obviamente después de trabajar, ¿verdad? Cada mes y cotizar, pues al menos uno debería saber en qué está invertido, y eso pasaba y sigue pasando porque no hay educación financiera, ¿verdad? La gente no sabe en qué está invertido, o tal vez uno busca algún fondo de inversión en algún banco y uno ve y dice, está invertido en Costa Rica y en Estados Unidos, pero ¿en qué? No se sabe. Entonces, sí, súper importante entender al menos en qué está invertida la plata que uno pues va a poner a trabajar para el futuro, y entender que obviamente toda inversión tiene riesgos. Eso es también muy importante. Eso quiere decir que sus inversiones pueden subir y bajar, pero por eso lo hacemos a largo plazo y aprovechamos todas las correcciones de mercado, el crecimiento del mercado, para que el interés compuesto haga su trabajo. Entonces no es que de la noche a la mañana uno se va a hacer millonario, y no es que invirtiendo $300 al mes uno va a tener $500,000 de capital acumulados en un año, sino que entender que la visión es a largo plazo. Cuando digo largo plazo, suelen ser 10, 15, 20 años. Entonces, esos son algunos temas que es importante tener claro, y no, simplemente quería compartir un poco sobre esas creencias a través del sistema de inversiones que uno tiene que implementar, y nos vemos en el siguiente video. Pura vida.